ha superado todo. Y en la medida que no nos unamos todos los que hacemos parte de la sociedad de bien y que nos critiquemos y nos cuestionemos todos nosotros, no hacemos absolutamente nada. Por lo pronto sí creo que una de las cosas importantes es lo que está haciendo en este momento la Superintendencia Notarial de Registro, tratando de actualizar desde el punto de vista legal y tecnológico el registro de instrumentos públicos y en el futuro el notariado. Pero les agradezco, he aprendido mucho, pero pensé que al terminar mis labores como notario registrador, mis hijos y mi familia iban a estar orgullosos, pero todos los días en los medios de comunicación se dice, los notarios, claro, son unos falsificadores, miren lo que están haciendo, están quitando los derechos de autor, los notarios están robando las tierras, los registradores también. Entonces, les pido disculpas, pero de pronto no es el foro para este tipo de catarsis, pero no me aguantaba más, gracias. Gracias, señor notario. Pues en primer lugar quiero manifestarle que la Fiscalía General de la Nación jamás está diciendo que todos los notarios del país son casos obviamente completamente aislados, excepcionales, pues los notarios son los guardianes de la fe pública, eso es muy claro, y pues en todas las entidades desafortunadamente hay personas que pues cometen actos de corrupción. El hecho no es de que no vio o que no vio, sino que son decisiones voluntarias. Los delitos se cometen en su gran mayoría en forma dolosa, es decir, con toda la intención de cometer esa infracción, de transgredir la norma penal. En el caso que nos ocupa, hablamos es que los notarios, para extender una escritura que tenga que ver con transferencia de bienes de zonas protegidas, deben exigir el certificado de tradición del inmueble con 5 días, que tenga vigencia de 5 días. Disculpe, quiero hacer una salvedad. Desafortunadamente, ¿quién lo creyera, señores? El notario colombiano no puede exigir un certificado de tradición y libertad, porque no hay una norma expresa, y ustedes saben que los servidores públicos no pueden exigir más de los requisitos que establece la ley. Gracias. El decreto 4720 de 2009, que adicionó al numeral segundo del artículo primero del decreto 2007 del 91, dice: los notarios se abstendrán de autorizar escrituras públicas de actos jurídicos que impliquen transferencia de dominio de predios rurales ubicados en zonas de desplazamiento. Esas son normas excepcionales por el tema de desplazamiento. Mientras los solicitantes no aporten copia del certificado de libertad y tradición expedido con una antelación no mayor a 5 días, donde conste que el inmueble no es sujeto de medida de protección alguna, de las medidas a las que yo hacía una referencia. cosa, por favor, una cosa es que hay ciertas zonas del territorio nacional donde ya están identificadas como zonas de desplazamiento forzado, y bajo ese postulado, lógicamente, nosotros deberemos exigir. Es más, pero más que exigir, mire que ahí la situación es exigir una certificación del comité, ¿cierto? Porque es el comité el que dice se puede o no se puede. El certificado no se serviría simplemente para saber qué tiene, hay una zona de desplazamiento, de riesgo de desplazamiento, pero para autorizar la escritura pública de compra-venta se requiere la certificación del comité. Sí, señor notario, quería hacer esa precisión, que no se está diciendo pues que todos los notarios son excepciones y desafortunadamente coinciden en estos sitios donde hay desplazamiento. Existe pues esta norma especial para esos sitios, y lo que hemos visto es que los notarios, algunos, no todos, no exigen esto. Entonces sencillamente, lo decía el señor superintendente, esta mañana se está modernizando la superintendencia, sistematizándola, pues esta precariedad en que a veces se manejaba antes, pues facilitaba la comisión de delitos. Entonces, como no hay ningún sistema pues en línea que le haga la advertencia al notario, ojo, no vaya a autorizar esa escritura, que al parecer ya pronto lo vamos a tener, según dijo el señor superintendente esta mañana, entonces la norma exige ese certificado para garantizar que no ha habido ninguna inscripción de una zona de protección en esos casos. Entonces, doctor, llamo la atención sobre lo siguiente. En gracia de discusión, si el notario no exige ese certificado, ¿cierto? Comete un prevaricato. Bueno,
el registrador de instrumentos públicos, tiene la matrícula inmobiliaria. El registrador de instrumentos públicos necesariamente, si se va a inscribir ese acto de enajenación, va a negar el registro porque hay una causal de inadmisión. ¿Correcto? Sí, exactamente. Eso es un matrimonio, notario de registro. Sí, doctor, son casos excepcionales, es la precisión que quería hacer ver, y en ningún momento pues lo que se pretende es poner en la picota pública a los guardianes de la fe, ni más faltaba. Quiero precisar es eso, sencillamente son casos excepcionales y obedecen a una ley especial para esas zonas. O sea, si vamos a ver, un notario de Bogotá jamás va a tener esta situación, porque en Bogotá pues no hay ninguna zona de protección especial. Esto es para las comunidades más que todo, pues mencionábamos esta mañana y lo hice también en mi intervención, las zonas del país en donde hay esos desplazamientos. Entonces un notario de Bogotá, de Cali, de las principales ciudades jamás va a estar en curso en eso. Son generalmente los notarios, y excepcionalmente, no es que sean los notarios de todos esos municipios, excepcionalmente, que han cometido el prevaricato al no exigir este certificado que la ley impone. Además, la superintendencia manda con regular frecuencia circulares a las distintas notarías diciéndole, señores notarios de tal sitio, esta zona ha sido declarada de protección especial por el desplazamiento. Entonces, quería hacer esa precisión al señor notario. Muchas gracias. Tienes la palabra. Mil gracias. Mil gracias al doctor Velilla por esta invitación, a Complexus por habernos permitido estar aquí este rato. Yo he venido siendo carpintero de la parte de restitución de la ley de víctimas, de la 1448, y yo quisiera simplemente, frente a estos temas tan importantes que veo hoy que quiero retomar ahora, sí quisiera destacar dos elementos fundamentales en el tema de la restitución de tierras. Esta restitución de tierras se estructuró dentro de la justicia transicional y se estructuró con dos elementos fundamentales. El primero, las víctimas tienen que estar acompañadas del Estado. Las víctimas, en su gran mayoría, estamos convencidos que son de una indefensión enorme y hay que acompañarlas en todo este proceso. A lo largo del día hemos oído historias de despojos, historias de engaños, de ver cómo estas personas estaban desprotegidas frente al Estado y cómo se han creado muchos mecanismos de protección desde leyes anteriores, y este es un mecanismo de protección adicional, y en ese sentido lo que se pretendió en materia de restitución es que fuera el Estado el que tomara en sus manos toda la función de buscar la prueba, de buscar a los despojados, de llevarlos ante el juez, de representarlos ante el juez, y finalmente el Estado tendrá que acompañarlos en esa restitución, no solo de predios, que es el capítulo tercero, sino además todas las otras medidas de reparación que contiene la ley 1448. Para eso se establecieron dos instrumentos fundamentales. Uno, el registro de tierras presuntamente despojadas y abandonadas. Este es un registro distinto, es un registro nuevo, no es un registro en donde se van a trasladar automáticamente los registros de las víctimas, pero sí está basado en muchísimas informaciones que tiene la Superintendencia de Notariado, que nos proporciona la Fiscalía, que nos proporcionan todas las autoridades que han venido manejando temas de víctimas. Nos decía ahora la Fiscalía que tienen 4.500 solicitudes de restitución. La última vez que yo hablé de este tema con la Fiscalía, que no fue hace menos de un mes, tenía 1.500. Es decir, esto es un tema que va creciendo de una manera sorprendente. Las solicitudes que ha venido recibiendo el Ministerio de Agricultura de restitución de víctimas igualmente están creciendo en las proporciones geométricas. Estábamos hablando de 1.500 hace 15 días y hoy estamos hablando de 3.000 solicitudes. Este es un tema realmente muy grande, y este registro de víctimas tiene dos propósitos. Uno, el Estado va a acompañar a las víctimas y va a llevarlos a este registro de víctimas a través de esa unidad administrativa especial de gestión de tierras despojadas. Y dos, también es un filtro para aquellos que abusan de la buena fe del Estado y de los funcionarios. Este registro se toma como un requisito de procedibilidad para poder ir al juez, y ese requisito de procedibilidad deberá llevarse en tono muy estricto. Solo cuando hay unos graves indicios, de acuerdo también
con las presunciones que estableció la ley 1448, pues solo cuando hay esos graves indicios se pueden registrar. Como en alguna ocasión mencionó el ministro Restrepo, este debe ser un tema para que aquellos que han expoliado tierras teman y quienes no la han expoliado no teman. Y ese es el primer filtro que tenemos. El segundo gran elemento es la unidad administrativa de gestión de tierras despojadas, que se está integrando con lo que fue el proyecto de protección de tierras y patrimonio de acción social. Un grupo de gente con una mística extraordinaria, uno entra allá y se llena de entusiasmo. Es una cosa increíble la cantidad de gente tan convencida que tiene esta futura unidad de gestión de restitución de tierras, que va a tener a su cargo elaborar la prueba, recoger todas las pruebas de todas partes, lograr la comunicación, y ahora quiero hablar del tema transversalidad, lograr la comunicación con todas las otras autoridades para poder instrumentar estos casos de despojo y llevarlos a los jueces. El tercer elemento que tiene la ley, además de estos dos de Estado, es el tema de esta justicia transicional en manos de unos jueces especializados en restitución de tierras. En este tema siempre se ha hablado de si la restitución debía ser administrativa o debía ser judicial. El Congreso, por muchas razones que han venido siendo expuestas a lo largo de esta mañana, no tenía confianza en que esa restitución fuera administrativa. Ciertamente esa fue la razón por la cual se propuso que fuera judicial. Desde luego en un proceso que simplificó mucho, que se crearon unos jueces, son jueces ordinarios del circuito, con la característica que son especializados en gestión de tierras, con la posibilidad de tener una jurisdicción ampliada, como hay en el caso de la justicia penal, para estos jueces, y finalmente los casos que sean debatidos, pues se llevarán para sentencia a los magistrados de estas salas de restitución, que son salas de restitución jueces civiles, que estarán en los tribunales, y ellos tomarán las decisiones. La ley lo que pretendió fue dar unas facultades amplísimas a los jueces, facultades a los jueces de poder decidir todos los temas relacionados con un predio, los temas civiles. Tal vez lo único que frente al tema penal, pues no parece adecuado que fuera el juez civil el que resolviera temas penales, y allí no está la acumulación, pero hay una acumulación de todos los procesos en estos jueces. Y finalmente esa sentencia del juez va a permitir que todas las formas de despojo que han mencionado esta mañana, a través de visos de legalidad, de escrituras, de resoluciones del INCODER, etcétera, puedan ser anuladas por los jueces y ordenar un nuevo registro, borrar los registros que haga, etcétera. La unidad también podrá buscar esta protección de la cual han hablado ustedes en la mañana, y este es el proceso en donde fundamentalmente lo que quiero recalcar es que la idea que tuvo el Estado en materia de restitución de predios era tomar a la víctima desde el comienzo, desde el catastro social, de ver dónde se había producido el despojo. Casos han mostrado esta mañana muy bien instrumentados, Montes de María y otros casos, en donde el Estado, a través de sus diferentes organismos, ha venido definiendo cómo fue el despojo, y todos esos casos empezarán a tramitarse en el año entrante, cuando la unidad empiece a funcionar. El otro tema que quería mencionarles y que quiero abrir el debate con mis compañeros de mesa es el tema de la transversalidad. Cuando uno mira en la ley 1442, el artículo 166, en el sistema está compuesto por 33 organismos del Estado. Es decir, son 33 entidades que tienen que ver con el tema. Que está el Ministerio del Interior, Relaciones, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Protección Social, el de Comercio, el de Educación, el de Medio Ambiente, el MINTIC. Es decir, no solo los ministerios, las unidades estas que está creando la ley, la Fiscalía, la Defensoría, perdón, y uno difícilmente encuentra cómo cada uno de estos funcionarios, que está en su propio nicho, que conoce sus propias disposiciones y sus normas,
logra llegar a tener esta transversalidad para lograr la restitución. Y creo que si no, el Estado no logra romper el paradigma de cada uno en su sitio y logramos integrar esta acción estatal, va a ser muy difícil el proceso de restitución, este gran reto que se ha impuesto el Estado de hacer estas restituciones. Durante este gobierno, la meta que tiene el Ministerio de Agricultura es atender 160.000 solicitudes de 360.000 posibles. Entonces, si no logramos esta gran coordinación, esta visión transversal de los temas, difícilmente vamos a poder trabajar en forma eficiente el Estado, porque generalmente uno lo que encuentra son muchas ineficiencias de Estado por estas competencias aisladas que tienen los organismos. En el caso de restitución, la unidad tiene una competencia para solicitar y recibir información de todas las entidades del Estado y asimismo va a tener un sistema bastante robusto que le permita a las otras entidades consultar en línea casos particulares o estadísticas que necesiten para nutrir los otros procesos que cada uno tiene que llevar. Quería llamar la atención sobre este tema de transversalidad porque me parece que justamente aquí podemos encontrar los vacíos. Nos decía el doctor Caicedo, de pronto nuestro estatuto notarial tiene vacíos. De pronto este abuso del principio de la buena fe en la legislación y la propia jurisprudencia constitucional, que como es natural está basada en el principio de la buena fe, hay que tener el principio de la buena fe, pero no tampoco toda la inocencia. Hay que pensar en que hay gente avivata en este país. La ley de restitución creó unos tipos penales particulares para aquellos que simularan sus calidades o trataran de hacer registros falsos en este registro de tierras despojadas. No obstante, sí, probablemente si analizáramos transversalmente las regulaciones entre notariado, entre todos los demás organismos, estos 33 organismos, encontraríamos que debe haber muchos vacíos que hay que llenar, que hay que buscar en la reglamentación. Justamente ahora el Ministerio de Agricultura y todo el Estado está en el proceso de reglamentación de la ley 1448, se han creado una serie de subcomisiones, de grupos, en fin, y yo los invito a mis colegas de mesa que veamos esos vacíos. Yo, por ejemplo, para poner uno solo, quería denotar cómo entre la ley 975 y la ley 1448, ambas tienen procedimientos de restitución y que vamos a tener que ir a andar par y paso con la Fiscalía en estos temas, como ya hemos venido conversando con ella. En tema de supersociedades, todo el tema de extinción de dominio, y no solo de extinción de dominio, ahí hay una reflexión adicional. Si el Estado tiene como política extinguir bienes, discúlpenme, y si además de extinguir bienes los incauta, pues tiene que tener toda una política de administración de bienes. Pero el Estado incauta bienes, se los pasa al fondo de estupefacientes, o se los pasa al fondo de acción social, y no le dice qué tiene que hacer con ellos, ni le pone la platica. Cosa más difícil que administrar una finca, algunos de los que hayan estado metidos en ese tema, pues ya eso es complicado, pero administrarla sin plata. En el caso de las supersociedades, como lo denotaba aquí la doctora, pues es que vaya, descubre usted cómo son las sociedades y cómo las administra, y cómo usted responde frente a unos socios que usted está tomando los bienes de los socios y la representación de los socios en unas sociedades que usted ni siquiera sabe cómo las va a administrar y muchas veces ni las conoce. Y fuera de eso, hoy leía una estadística en El Tiempo en donde decía que 3 de cada 10 casos de extinción del dominio terminaban en una sentencia de extinción, lo cual quiere decir que el 70% de los casos implica que el Estado está administrando unos bienes, no sé qué también los está administrando, no quiero hacer un juicio sobre eso, pero sí donde se han presentado muchas críticas de la administración. Entonces, vuelvo y llamo la atención, estos temas de transversalidad creo que van a ser el futuro debate de todo este tema, y abro el debate con ese punto. Muy bien. Pienso que las distintas intervenciones, y gracias por la brevedad y la precisión
con la cual se han hecho las mismas, pues ayuda muchísimo al debate y a las presentaciones que se hicieron durante la mañana, y sobre todo tocan algunos puntos de convergencia importantes desde las distintas instituciones, terminando con la pregunta que tú acabas de lanzar a las distintas instituciones para trabajar el tema de la transversalidad. La Fiscalía General de la Nación jamás está diciendo que todos los notarios del país son casos, obviamente, completamente aislados, excepcionales, pues los notarios son los guardianes de la fe pública, eso es muy claro, y pues en todas las entidades, desafortunadamente, hay personas que pues cometen actos de corrupción. El hecho no es de que no vio o que no vio, sino que son decisiones voluntarias, los delitos se cometen. De pronto no es el foro para este tipo de catarsis, pero no me aguantaba más, gracias. Gracias, señor notario. Pues en primer lugar quiero pues manifestarle que He aprendido mucho, pero pensé que al terminar mis labores como notario registrador, mis hijos y mi familia iban a estar orgullosos, pero todos los días en los medios de comunicación se dice, los notarios, claro, son unos falsificadores, mire lo que están haciendo, están quitando los derechos de autor. Los notarios están robando las tierras, los registradores también. Entonces, les pido disculpas, pero en su gran mayoría en forma dolosa, es decir, con toda la intención de cometer esa infracción, de transgredir la norma penal. En el caso que nos ocupa, hablamos es que los notarios, para extender una escritura que tenga que ver con transferencia de bienes de zonas protegidas, deben exigir el certificado de tradición del inmueble con 5 días, que tenga vigencia de 5 días. disculpe, quiero hacer una salvedad. Ha superado todo, y en la medida que no nos unamos todos los que hacemos parte de la sociedad de bien, y que nos critiquemos y nos cuestionemos todos nosotros, no hacemos absolutamente nada. Por lo pronto sí creo que una de las cosas importantes es lo que está haciendo en este momento la Superintendencia Notarial de Registro, tratando de actualizar desde el punto de vista legal y tecnológico el registro de instrumentos públicos y en el futuro el notariado. Pero les agradezco, he aprendido